Permítanme contarles una historia, una que atestigué con mis propios ojos y que aún hoy me parece sacada de una novela de realismo mágico. Me llamo Javier Rodríguez y llevo 30 años en el negocio del turismo aquí en mi amada Colombia. He organizado safaris en África para magnates del café, lunas de miel en los Alpes para herederos de fortunas y retiros espirituales en la India para los que buscan encontrarse a sí mismos. Creí haberlo visto todo, hasta que, a partir del otoño de 2024, comenzó a suceder algo verdaderamente extraordinario, un fenómeno que sacudió los cimientos de nuestra industria y, más importante aún, las viejas y oxidadas percepciones sobre mi país. Todo comenzó como un murmullo, una serie de llamadas y correos electrónicos que al principio descarté como una simple coincidencia. Clientes de un perfil muy particular, personas mayores de 60 años, de la alta sociedad de Panamá y de la diáspora venezolana de lujo allí asentada, empezaron a solicitar masivamente cotizaciones para viajar a Colombia. Estos no eran viajeros comunes. Eran hombres y mujeres que solían pasar sus vacaciones en yates por el Mediterráneo o en sus apartamentos de Miami y Nueva York. Sus pasaportes estaban llenos de sellos de París, Tokio y Londres. Colombia, para ellos, había sido siempre un vecino ruidoso y peligroso, un lugar del que se hablaba en voz baja, con una mezcla de lástima y temor, un sinónimo de las noticias alarmantes que veían en la televisión por cable. En una sola semana, mi agencia, Viajes Horizontes, recibió más de 200 solicitudes. Y no éramos los únicos. Mis colegas en Ciudad de Panamá me llamaban desconcertados. Javier, ¿qué está pasando? Todos mis clientes de Costa del Este y Punta Pacífica quieren ir a Bogotá. Me dijo un amigo, su voz cargada de incredulidad. Eran miembros de exclusivos clubes de golf, dueños de empresas, rentistas que vivían de sus inversiones, personas cuya opinión sobre Colombia se había forjado en los años 80 y 90 y no había sido actualizada desde entonces. Lo más curioso no era solo el destino, sino la forma en que querían viajar. No eran los típicos grupos familiares pequeños. Eran asociaciones de vecinos de sus lujosos edificios, clubes de bridge completos, e incluso un club de golf entero, con 150 de sus miembros, que decidieron organizar un viaje grupal a Colombia. Y sus peticiones eran aún más extrañas. Javier, no queremos solo ver el Museo del Oro, me decía por teléfono el señor Ricardo Vargas, un distinguido ingeniero petrolero venezolano retirado, con un tono que mezclaba autoridad y una curiosidad casi infantil. Queremos ir a un supermercado, a un Éxito o un Carulla. Queremos montar en el Transmilenio, tomar un tinto en una cafetería de barrio y cenar donde cenan ustedes, los bogotanos. Queremos ver cómo vive la gente de verdad. Era como si una expedición antropológica se estuviera organizando para estudiar una tribu perdida. Querían verificar, con sus propios ojos, si en Colombia existía la vida cotidiana. Intenté indagar con sutileza, preguntarles el porqué de este súbito interés. Las respuestas eran evasivas. Simple curiosidad, mijo, me decían algunos con ese acento caraqueño que el tiempo en Panamá no había logrado borrar. Hemos oído cosas y queremos ver por nosotros mismos, respondían otros. Pero nadie daba una razón concreta. En mis 30 años de carrera, jamás había presenciado un interés tan masivo y repentino de un grupo demográfico tan específico por un solo país. Y que ese país fuera Colombia, el vecino al que durante décadas habían mirado por encima del hombro, lo hacía todo aún más surrealista. Finalmente, las cifras oficiales lo confirmaron, más de 20.000 adultos mayores de la élite panameña y venezolana habían reservado viajes a Colombia en un lapso de 3 meses. Ante tal avalancha, no tuvimos más remedio que ampliar nuestra oferta, contratar más guías locales y prepararnos para recibir a esta oleada de escépticos y curiosos visitantes. El día que llegó el primer grupo al Aeropuerto Internacional El Dorado, yo mismo fui a recibirlos junto a nuestro mejor guía, un hombre llamado Mateo. La escena que presencié en la sala de llegadas internacionales jamás se borrará de mi memoria. El señor Ricardo Vargas, el mismo del supermercado, fue el primero en salir por las puertas automáticas. Se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra un muro invisible. Sus ojos, acostumbrados al lujo del aeropuerto de Tocumen,
se abrieron de par en par. Se quitó sus gafas de sol de diseñador y miró a su alrededor, boquiabierto. Se giró hacia su esposa, la señora Elena, y con una voz que era casi un susurro ahogado por la sorpresa, preguntó: «Elena, ¿estás segura de que este es el aeropuerto de Bogotá?». Su rostro, normalmente bronceado y sereno, había perdido todo su color. Lo que vio no cuadraba con la imagen mental que traía. Vio una terminal amplia, reluciente, con techos altos y luz natural que se filtraba por ventanales inmensos. Vio tiendas de marcas internacionales como Victoria's Secret y MAC Cosmetics, con diseños tan modernos como los de cualquier capital europea. La señora Sofía Mendoza, esposa de otro empresario del grupo, no dejaba de señalar la limpieza del suelo. «Mira esto, Alejandro, se podría comer en el piso», le decía a su marido, quien asentía con la cabeza, estupefacto. Lo que más le impresionó a ella fue el estado impecable de los baños, la señalización clara y bilingüe y el orden general que reinaba en medio del bullicio de un aeropuerto de esa magnitud. Esto está mucho mejor organizado de lo que imaginaba», murmuró, casi para sí misma. Pero el verdadero golpe a sus prejuicios llegó en el control de inmigración. El oficial que los atendió, un joven de piel morena y sonrisa afable, los saludó con un «Bienvenidos a Colombia, señores, ¿qué tal el vuelo?». Su profesionalismo, su amabilidad y la eficiencia con la que procesó sus pasaportes los dejó sin palabras. El señor Carlos Gutiérrez, un hombre que siempre se jactaba de la eficiencia de los servicios en Estados Unidos, comentó en voz alta: «Este muchacho es más eficiente que los de la TSA en Miami y, por lo menos, sonríe». La amabilidad del personal, desde los maleteros hasta los agentes de seguridad, era una constante que los desarmaba a cada paso. No encontraban la tensión, la hostilidad o el caos que esperaban. La sorpresa continuó en el trayecto desde el aeropuerto hasta el hotel en el norte de la ciudad. El autobús de lujo que los transportaba era moderno, con asientos de cuero reclinables, wifi y un sistema de aire acondicionado perfecto. Mientras avanzaban por la moderna avenida El Dorado, sus ojos no se despegaban de las ventanillas. Contemplaban los enormes edificios de oficinas, los parques bien cuidados y una infraestructura vial que, si bien tenía el tráfico de cualquier gran capital, se veía robusta y funcional. «Caramba», dijo el señor Alejandro Mendoza, el historiador aficionado del grupo, «los reportajes que uno ve en CNN Internacional no le hacen justicia a esto. Te muestran la selva y la guerrilla, pero no te muestran esta ciudad». La conversación dentro del autobús era un hervidero de comparaciones y reevaluaciones. La señora Elena de Vargas, una mujer elegante y observadora, fue la que mejor lo resumió. «Ricardo, lo que vemos por la ventana y lo que nos han contado durante años son dos realidades completamente distintas. La infraestructura, el nivel de desarrollo, todo es muy superior a lo que nos hicieron creer. Al entrar a los barrios del norte y ver el perfil urbano de Bogotá, con sus rascacielos de ladrillo rojo recortados contra los cerros orientales, y la imponente silueta de la Torre Colpatria iluminada a lo lejos, un silencio respetuoso se apoderó del grupo. Era la clase de silencio que precede a la aceptación de una nueva verdad. Al llegar al hotel, un moderno establecimiento de una cadena internacional, el shock fue definitivo. El servicio de check-in fue rápido y profesional, el lobby era impecable y las habitaciones, espaciosas y con todas las comodidades, superaban las de muchos hoteles en los que se habían alojado en Europa. Todo, absolutamente todo, conspiraba para demoler la imagen preconcebida que traían de Colombia. Al día siguiente, cuando comenzó el tour por la ciudad, sus reacciones se volvieron aún más intensas. Nuestra primera parada fue el barrio de Usaquén, una zona que combina la arquitectura colonial con una vibrante escena de restaurantes y boutiques de diseño. Al caminar por sus calles empedradas, el señor Vargas se detuvo a observar los contenedores de basura, perfectamente dispuestos, y el trabajo de los barrenderos municipales. «Es impresionante la limpieza de las calles», comentó, comparándolo inevitablemente con algunas zonas de Ciudad de Panamá. «Hay un sistema, se nota que hay una gestión eficiente». En el mercado de las pulgas de Usaquén, vieron a los jóvenes artistas vendiendo sus obras,
a músicos callejeros llenando el aire con los acordes de un bambuco y a familias bogotanas paseando tranquilamente, disfrutando de un domingo soleado. El señor Mendoza quedó fascinado por la energía de la gente. Mira la confianza en sus rostros, la forma en que visten. Se ven globales, modernos. No es la imagen del pueblo oprimido y asustado que uno tiene en la cabeza. El viaje en el sistema Transmilenio fue toda una aventura para ellos. Aunque al principio se mostraron reacios, la eficiencia del sistema de autobuses articulados en sus carriles exclusivos los sorprendió. Vieron las estaciones limpias, el flujo ordenado de pasajeros y la rapidez con la que se podía cruzar la ciudad. La facilidad para usar la tarjeta, tu llave y la claridad de los mapas del sistema les demostraron un nivel de planificación urbana que no esperaban. Posteriormente, los llevamos a la zona G, el distrito gastronómico de la ciudad. Mientras paseaban por sus calles arboladas, llenas de restaurantes de alta cocina y cafés de especialidad, el señor Gutiérrez, el más foodie del grupo, no podía creer la variedad y sofisticación de la oferta culinaria. «Esto podría ser Palermo en Buenos Aires o la Condesa en Ciudad de México», exclamó, mientras leía el menú de un restaurante que fusionaba ingredientes amazónicos con técnicas de cocina molecular. Se dieron cuenta de que la gastronomía colombiana iba mucho más allá de la bandeja paisa y las arepas que conocían. Un encuentro casual en un café de la zona los marcó profundamente. Un grupo de jóvenes universitarios en la mesa de al lado, al oír sus acentos, se acercaron a saludarlos. Hablaban un inglés fluido y les preguntaron con genuino interés por su viaje. Les hablaron de sus startups de tecnología, de sus estudios en el extranjero y de su optimismo por el futuro de Colombia. El señor Vargas, después de charlar con ellos, se quedó pensativo. Estos muchachos tienen una preparación y una visión del mundo impresionantes. La educación aquí debe ser de muy buen nivel, reconoció, mientras el estereotipo del joven colombiano involucrado en actividades ilícitas se desvanecía en su mente. Esa noche, para cenar, los llevamos a Andrés Carne de Res en Chía. El lugar fue una explosión sensorial que terminó de volarles la cabeza. La decoración abigarrada y kitsch, la energía desbordante de los meseros, la calidad de la comida y la forma en que personas de todas las edades bailaban y celebraban la vida, les mostró un alma colombiana que era alegre, resiliente y profundamente creativa. Todo lo que vivieron ese día era un antídoto potente contra los venenosos titulares de prensa que habían consumido durante años. El tercer día en Bogotá lo dedicamos a las compras y a una experiencia cultural más profunda. La visita al centro comercial andino, en el corazón de la zona rosa, fue otra revelación. La señora Elena y la señora Sofía entraron con la expectativa de encontrar tiendas modestas y se toparon con un universo de lujo, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Tiffany y CO, junto a marcas de diseñadores colombianos de renombre internacional. Fue en una de estas boutiques locales donde la señora Elena tuvo una epifanía. Quedó maravillada con la calidad de los productos de cuero y, sobre todo, con la forma en que los diseñadores incorporaban elementos de la artesanía tradicional en piezas de alta costura. Vio carteras de lujo con apliques de molas cunas y chaquetas de diseño adornadas con tejidos inspirados en las mochilas guayú. «Ricardo, mira esta creatividad», le dijo a su esposo. Toman su herencia cultural, sus raíces, y la convierten en algo moderno y deseable para el mundo. Esto es tener una identidad fuerte, un orgullo por lo propio que es admirable. Su interés se despertó especialmente por los productos de cosmética. En una tienda especializada en marcas colombianas, descubrió cremas y sueros hechos con ingredientes exóticos del Amazonas y el Pacífico. Después de probar algunas muestras, quedó impactada. La calidad de estas cremas es superior a muchas marcas francesas que uso y que cuestan el triple, afirmó con convicción. Tengo que llevarme varias para mis amigas en Panamá. Mientras las señoras exploraban el mundo de la moda, los hombres se sentaron en un café Juan Valdez a degustar un café de origen de la Sierra Nevada. El señor Mendoza, un conocedor del buen café, escuchaba atentamente al barista explicar el proceso, el perfil de la taza, las notas a chocolate y cítricos. Al probarlo, cerró los ojos y asintió lentamente.
Esto es poesía líquida. En Panamá tomamos buen café, pero esto es otro nivel. La pasión y el conocimiento que tienen sobre su producto es algo que no se ve en todas partes. El almuerzo fue en un restaurante tradicional en La Candelaria, donde probaron el ajiaco santafereño. El señor Vargas, que al principio miraba la sopa con escepticismo, quedó rendido ante su complejidad y sabor reconfortante. La forma en que se servía, con las alcaparras, la crema de leche y el aguacate aparte para que cada comensal lo preparara a su gusto, le pareció un detalle de gran refinamiento. Este plato cuenta una historia, dijo, mientras saboreaba la última cucharada. Habla de la tierra, de las diferentes culturas que se mezclaron aquí. Es mucho más que una simple sopa de pollo y papa. Por la tarde, la visita al Museo del Oro los dejó en un silencio reverencial. La majestuosidad de las piezas precolombinas y la moderna museografía los impresionó, pero fue la reacción de nuestro guía, Mateo, lo que más los conmovió. Vieron el orgullo en sus ojos mientras explicaba el significado de cada artefacto, la pasión con la que narraba la historia de sus ancestros. Sentían que no estaban simplemente visitando un museo, sino conectando con el alma profunda y antigua de una nación. Esa noche, el plan era llevarlos a un lugar más tranquilo. Eligieron un restaurante en el poblado, Medellín, a donde volarían al día siguiente, pero esa noche en Bogotá, en la tranquilidad de su hotel, ya se sentían transformados. Las conversaciones ya no eran sobre el miedo o el escepticismo, sino sobre el asombro y el descubrimiento. Estaban empezando a ver a Colombia no como un problema, sino como una promesa, un fascinante rompecabezas que apenas comenzaban a armar. El cuarto día del viaje marcó un antes y un después, y fue por una razón completamente inesperada. Esto no estaba en el itinerario oficial. Durante el desayuno, el señor Carlos Gutiérrez, el hipocondríaco del grupo, se quejó de un dolor en el pecho y una persistente falta de aire. El pánico se apoderó de él y de su esposa. «Tiene que ser el mal de altura», exclamó ella. Pero el señor Gutiérrez, con el rostro pálido, temía lo peor. «Tenemos que ir a un hospital». «¿Pero un hospital aquí?» Su voz estaba cargada de una aprensión que rayaba en el terror. La imagen que tenía de un hospital colombiano probablemente involucraba pasillos abarrotados, falta de higiene y tecnología obsoleta. Con la urgencia del caso, lo llevamos a la Fundación Santa Fe de Bogotá, uno de los mejores hospitales de América Latina. La experiencia, desde el momento en que cruzaron las puertas automáticas, fue un golpe directo a sus más arraigados prejuicios. Lo primero que vieron fue un lobby que parecía el de un hotel de 5 estrellas, amplio, luminoso, con obras de arte en las paredes y un silencio tranquilizador. No había caos, ni gritos, ni desorden. Fueron recibidos en un mostrador de admisiones internacionales por una enfermera bilingüe que los guió con una calma y un profesionalismo impecables. Al señor Gutiérrez lo ingresaron en urgencias en menos de 10 minutos. El cubículo de atención era privado, estaba equipado con monitores de última generación y todo lucía absolutamente impoluto. El cardiólogo que lo atendió, un hombre de unos 40 años que se había formado en la Clínica Mayo en Estados Unidos, le habló en un inglés perfecto. Le explicó cada paso del procedimiento, le hizo preguntas detalladas y, sobre todo, le transmitió una confianza y una empatía que desarmaron por completo al asustado paciente. Mientras le realizaban un electrocardiograma y análisis de sangre, el resto del grupo esperaba en una cómoda sala de espera. El señor Vargas no dejaba de mirar a su alrededor. «Esto es increíble», susurró. «La eficiencia, la tecnología no le pide nada a un hospital en Houston. Absolutamente nada». La señora Mendoza, por su parte, se fijó en el trato del personal. «Mira la delicadeza con la que las enfermeras tratan a los pacientes. No son solo profesionales, son humanas. Hay una calidez que no siempre se encuentra». Un par de horas después, el cardiólogo salió con los resultados. Afortunadamente, no era un infarto. Se trataba de un cuadro de ansiedad agudizado por la altura y el estrés del viaje. El doctor le recetó un medicamento suave y le recomendó descansar.
Pero lo que realmente sorprendió al señor Gutiérrez fue la conversación final. El médico se tomó 20 minutos para explicarle los resultados en detalle, para darle consejos sobre cómo manejar el estrés y para responder a todas sus preguntas sin apuro. Al final, cuando llegó la cuenta, el shock fue aún mayor. El costo total de la atención en urgencias, incluyendo la consulta con el especialista y todos los exámenes, era menos de una cuarta parte de lo que le habría costado un servicio similar en Panamá o, ni hablar, en Estados Unidos. El señor Gutiérrez salió del hospital no solo aliviado, sino transformado. Me sentí más seguro y mejor atendido aquí que en mi chequeo anual con mi médico de toda la vida, confesó al grupo, todavía visiblemente emocionado. La calidad de la medicina en este país es de clase mundial. Nos han vendido un cuento, una mentira, durante todos estos años. Esa experiencia, aunque personal, tuvo un efecto dominó en todo el grupo. Si algo tan fundamental como el sistema de salud, que ellos asociaban con el subdesarrollo, estaba a un nivel tan alto, ¿qué otras mentiras se habían creído? El viaje a Medellín al día siguiente ya no era un simple tour, sino una misión para seguir descubriendo la verdad. El tema médico se convirtió en un punto de inflexión. Algunos, como el señor Mendoza, decidieron aprovechar para hacerse un chequeo dental, descubriendo clínicas con tecnología de punta y odontólogos con una formación exquisita. Otros preguntaron por procedimientos estéticos y oftalmológicos. Se dieron cuenta de que Colombia no solo era un destino turístico, sino una potencia en turismo de salud, un hecho que sus círculos sociales desconocían por completo. La enfermedad del señor Gutiérrez se convirtió, paradójicamente, en la cura definitiva para su prejuicio colectivo. El quinto día, al aterrizar en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, que sirve a Medellín, el aire se sentía diferente. Era más cálido, más suave que el de Bogotá. Pero en la mente del grupo, el nombre, Medellín, todavía resonaba con ecos oscuros de su pasado. Esperaban encontrar una ciudad tensa, marcada por la violencia, una sombra de la era de Escobar. Lo que encontraron al bajar por la moderna autopista hacia el valle fue una ciudad vibrante, enclavada en un paisaje de un verde casi irreal, salpicada de edificios modernos que trepaban por las laderas de las montañas. Nuestra primera experiencia en Medellín fue un viaje en el Metrocable. Al subir a las cabinas del teleférico en la estación de San Javier, vi la aprensión en sus rostros. Íbamos a ascender hacia la Comuna 13, un barrio que en el pasado fue uno de los lugares más peligrosos del mundo. Mientras la cabina se elevaba en silencio sobre un mar de techos de ladrillo y zinc, sus prejuicios flotaban con ellos. Pero a medida que ascendían, empezaron a notar algo más. Vieron canchas de fútbol llenas de niños, terrazas convertidas en huertas urbanas y, sobre todo, los vibrantes colores de los murales que cubrían las paredes. Al llegar a la cima y comenzar el recorrido por las famosas escaleras eléctricas al aire libre, la transformación del barrio los envolvió. Guías locales, jóvenes que habían crecido en medio de la violencia, les contaban con un orgullo conmovedor la historia de resiliencia de su comunidad. Les explicaban cómo el arte, el hip hop y el baile se habían convertido en sus armas para combatir las balas. Los viajeros escuchaban, fascinados, mientras veían a grupos de jóvenes haciendo breakdance en las plazoletas y a artistas pintando nuevos grafitis que contaban historias de esperanza. El señor Alejandro Mendoza, el historiador, se quedó largo rato conversando con uno de los guías. Lo que ustedes han hecho aquí es un milagro, le dijo con la voz quebrada por la emoción. Han convertido sus cicatrices en arte. Le han enseñado al mundo que es posible renacer de las cenizas. La señora Sofía compró varias artesanías hechas por mujeres de la comuna, sintiendo que cada pieza contenía una parte de esa increíble historia de superación. La Comuna 13 no fue solo un tour, fue una lección de vida que los humilló y los inspiró a partes iguales. De la resiliencia de la Comuna 13 pasamos al glamour del poblado. El contraste fue brutal y revelador. Cenaron en un restaurante de alta cocina en la Milla de Oro, rodeados de gente joven, elegante y cosmopolita. Vieron las boutiques de diseñadores, las galerías de arte y los bares de moda que huían de actividad. Esta ciudad tiene dos caras, y ambas son fascinantes,
reflexionó el señor Vargas. Tiene la profundidad de una historia dura, pero también la energía y el optimismo de un futuro brillante. No es una ciudad que esconde sus heridas, sino que las muestra con orgullo mientras construye algo nuevo y mejor sobre ellas. La interacción con los paisas fue la guinda del pastel. En un parque, una familia se les acercó simplemente para darles la bienvenida a su ciudad. En una tienda, el vendedor se esforzó por hablarles en un inglés improvisado para hacerlos sentir cómodos. Sintieron una amabilidad y una calidez genuinas, un deseo de mostrar lo mejor de sí mismos, que contrastaba radicalmente con la imagen de gente desconfiada y peligrosa que les habían pintado. El señor Gutiérrez, ya recuperado de su susto, resumió el sentir de todos: la gente aquí es el mayor tesoro de este país. Su amabilidad es desarmante. Medellín, la ciudad que más temían, se convirtió en la que más los enamoró, porque les demostró, de la forma más visceral, el poder de la transformación. La última noche del viaje la pasamos en la mágica Cartagena de Indias. Después del aire fresco de la montaña, el calor húmedo y el aroma a sal del Caribe los recibió como un abrazo. Alojados en un hotel boutique dentro de la ciudad amurallada, el grupo se reunió en una terraza con vista a las cúpulas iluminadas de las iglesias coloniales. Con el sonido de los cascos de los caballos de los coches de fondo y una suave brisa meciendo las palmeras, el ambiente era propicio para la confesión. Fue el señor Ricardo Vargas, el más escéptico de todos al principio, quien rompió el hielo. Sostenía un vaso de ron colombiano y miraba al horizonte. Amigos, comenzó con una voz grave y reflexiva, tengo que admitir algo. Durante toda mi vida, he estado equivocado sobre este país. Terriblemente equivocado. Hubo un silencio, todos lo miraron, esperando. Los prejuicios que traje en mi maleta pesaban más que la ropa. Creía que veníamos a un lugar atrasado, peligroso, estancado en el pasado. Y en cambio, hemos encontrado un país moderno, vibrante, lleno de gente increíblemente caliente y resiliente. Me siento avergonzado de mi ignorancia. La señora Sofía Mendoza asintió. Yo me siento igual, Ricardo. Pero lo que más me impresiona es la dignidad de su gente. A pesar de todo lo que han sufrido, no se quejan, no guardan rencor. Miran hacia adelante con una fuerza y una alegría que son contagiosas. Nos han dado una lección de humildad. Entonces, la señora Elena de Vargas, que había permanecido en un discreto segundo plano durante todo el viaje, observando y absorbiendo todo, sonrió. Bueno, ya que estamos siendo honestos, dijo, y todas las miradas se posaron en ella. Creo que es hora de que sepan la verdadera razón por la que insistí tanto en este viaje. Ricardo la miró, intrigado. Todo comenzó hace un par de años, durante la pandemia, continuó Elena. Con tanto tiempo en casa, empecé a ver series en Netflix. Y mientras Ricardo se la pasaba viendo noticias alarmistas sobre la región, yo me enganché con producciones colombianas. Vi La Reina del Flow, vi series sobre la vida de músicos, sobre la cultura cafetera. Y lo que veía en la pantalla era muy diferente a lo que decían las noticias. Veía ciudades modernas, gente talentosa, historias de superación. Veía una Colombia compleja, sí, pero viva y fascinante. Hizo una pausa, y la señora Sofía intervino, riendo. A mí me pasó lo mismo con los productos de belleza. Una amiga me trajo de regalo unas cremas colombianas y quedé maravillada. Empecé a investigar y descubrí un mundo de innovación. Luego probamos el café de especialidad que nos regaló un socio de Alejandro. Y nos dimos cuenta de que la calidad era excepcional. Empezamos a preguntarnos, si sus productos, su cultura, sus series, son tan sofisticados, ¿cómo es posible que el país sea el desastre que nos pintan? El señor Vargas parecía haber encajado la última pieza del rompecabezas. Así que todo esto fue por las telenovelas y las cremas de ustedes, dijo, con una mezcla de asombro y diversión. No lo digas así, Ricardo, replicó Elena con ternura. Fue por la disonancia. La brecha entre la Colombia que nos vendía la prensa internacional y la Colombia que se asomaba a través de su cultura y sus productos era demasiado grande.
La curiosidad se extendió en nuestro club de bridge, en el gimnasio, en las cenas. Nos dimos cuenta de que todos teníamos la misma duda. Y decidimos que la única forma de saber la verdad era venir a verla con nuestros propios ojos. Este no fue un simple viaje de placer. Fue una expedición para confirmar una sospecha. La sospecha de que nos habían estado contando solo una pequeña y oscura parte de una historia mucho más grande y luminosa. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Cartagena, comprendí la magnitud de lo que había presenciado. No eran solo turistas. Eran jueces de un tribunal autoimpuesto, que habían venido a darle a Colombia la oportunidad de defenderse de décadas de mala prensa y prejuicios. Y Colombia, con su belleza, su complejidad y la calidez de su gente, había ganado el caso por unanimidad. 3 semanas después de su regreso a Panamá, el verdadero impacto de su viaje comenzó a hacerse visible. La historia que les he contado la reveló primero el señor Vargas en una entrevista para una prestigiosa revista de negocios panameña. Habló sin tapujos de sus antiguos prejuicios y de la reveladora realidad que encontró. Sus palabras, viniendo de un hombre de su estatus, tuvieron un eco tremendo. Lo que siguió fue un efecto dominó. Los más de 20.000 viajeros se convirtieron en 20.000 embajadores. En cenas, en partidos de golf, en reuniones familiares, contaban su historia. Mostraban fotos no solo de paisajes, sino de hospitales modernos, de murales coloridos en barrios transformados, de platos de alta cocina. El boca a boca, esa fuerza imparable, comenzó a cambiar la narrativa sobre Colombia en los círculos más influyentes de la sociedad panameña y venezolana. En mi agencia, el teléfono no ha dejado de sonar. Ahora las solicitudes no vienen solo de personas mayores, sus hijos y nietos también quieren venir. Quieren ver el país del que sus abuelos hablan con tanto entusiasmo. El interés por el turismo de salud se ha disparado. La gente ya no pregunta si Colombia es segura, preguntan cuál es el mejor restaurante en Medellín o dónde pueden hacer la ruta del café. Al observar todo este proceso, he reafirmado una convicción que siempre he tenido como profesional del turismo: nada es más poderoso que la verdad experimentada en carne propia. Ningún documental, ningún artículo de periódico, puede reemplazar el acto de caminar por una calle, de conversar con un desconocido, de probar un sabor nuevo. Se necesita coraje para cuestionar las propias certezas, para viajar no solo a un lugar, sino también hacia una nueva perspectiva. La historia de estos viajeros, de cómo rompieron sus prejuicios y redescubrieron a un vecino que creían conocer, es un testimonio de ese coraje. Es una prueba de que, para construir puentes, a veces, lo primero que hay que hacer es derribar los muros que hemos construido dentro de nuestra propia mente. Y esa, amigos míos, es una lección que va mucho más allá del turismo. Es una lección para la vida.